Vamos a estudiar un Maimer del Alter Rebbe, de Toira Oir, de Parshas Vayetze, la Parsha de esta semana. Este Maimer lidia con dos personajes de la Parsha de esta semana, Rochel y Leia. Leia y Rochel. Vamos a ver quiénes representan estos dos personajes, qué representan estos dos personajes. Y de hecho hay otro Maimer del Alter Rebbe, muy cortito, que explica otros detalles de estos dos personajes, porque Jacob odiaba a Leia y la amaba a Rochel, pero vamos a, por lo menos la base, el fundamento de toda esta cuestión está en este Maimer. El discurso empieza diciendo: Lavan shtei bonos. Lavan tenía dos hijas. Tenía más, pero no importa. La Torá habla de dos hijas, específicamente Leia y Rochel. Ahora bien, el Alter Rebbe directamente, ¡pum!, enseguida se mete en asuntos de Kabbalah. El Alter Rebbe trae, mejor dicho, lo que está mencionado en Kabbalah. Es algo relativamente conocido, que Rochel y Leia y Rochel representan en realidad dos etapas de la estructura creativa de Kadosh Baruj Hu, de Dios, del universo entero, y a su vez estos son dos etapas en el alma de la persona. Pero acá el Alter Rebbe se detiene más que nada en el universo estructural, digamos, de la creación. Leia y Rochel representan las letras del pensamiento y letras de la palabra. Esto en particular tiene que ver con el alma, la neshome. Cuando nosotros pensamos un concepto cualquiera y luego lo hablamos, ese concepto pasa por diferentes etapas. No quiero extenderme demasiado para poder lidiar con el Maimer, pero básicamente, ¿qué está diciendo el Alter Rebbe? Que no es un invento jasídico ni nada por el estilo, esto está en Kabbalah, literalmente. El Alter Rebbe está explicando que, de vuelta, en el alma, cuando una persona piensa un concepto, ese concepto va pasando por diferentes etapas. Hay una etapa en la cual uno en la cabeza tiene, comillas, letras. Letras no significa solamente A, B, C, etc. Letras significa Gilui, revelación. Osa Boiker, esto se aprende de un pasuk, un versículo, vino la mañana, Osa Boiker, Ois. Alef Taf significa Ois, letra y venir. Las letras cargan y llevan conceptos de un lugar a otro, en otras palabras, revelan. Pero tenés letras del pensamiento, pensamos nosotros, entre comillas, hablando, como quien se habla dentro de su propia cabeza, que es normal esto. Uno va pensando cosas, tiene letras de pensamiento, revelación de pensamientos, o letras de palabra. Vos decís y hablás, literalmente con la boca, pronunciando palabras. Ambas son gilui, ambas son revelaciones, pero una revelación obviamente está dentro de tu cabeza, y nadie lo sabe, y nadie lo ve, etcétera, etcétera. Y la otra revelación sale para afuera, para que otro escuche lo que vos tenés para decir, etcétera. Que a su vez estas dos cosas representan, ahora sí vayamos al mundo de la estructura de la creación, lo que se llama Alma Discasio, el mundo oculto, y Alma Disgalia, el mundo revelado, que es el mismo concepto, es exactamente igual. Hay una creación, una etapa de la creación en la cual nosotros no vemos la palabra de Dios, en una etapa de la creación en la cual sí se ve. Muy pashut, muy simple hasta ahora. Y este es el asunto de las Artza y Sahaim. Es un versículo, esto es el asunto, de las tierras de los vivos. ¿Qué son las tierras en plural? Son dos tierras. ¿Qué quiere decir dos tierras? La tierra es la tierra de Israel, no hay otra que llamamos la tierra. Estas dos tierras, en la tierra de Israel misma, hay dos expresiones, dos etapas de la historia en la tierra de Israel. En el momento en que el Beis Hamikdash, el templo, estaba construido, estos dos niveles del mundo oculto y el mundo revelado iluminaban en la tierra de Israel. Estaban revelados, se podía percibir la presencia de Hashem. Vos ibas al Beis Hamikdash, al templo, y veías milagros. ¿Hoy ves milagros? No, antes sí. Y lo principal es el concepto de Rochel. Este nivel estaba totalmente revelado en la tierra de Israel, que se llama Akeres Abais, lo principal de la casa. O sea, no solamente la casa por el templo, sino lo que maneja toda la casa, lo que se revela y lo que se ve. Esto estaba claramente abierto, por así decirlo, a los ojos en la tierra de Israel en la época del templo. Porque el pensamiento se inviste dentro de la palabra y la palabra revela el pensamiento. Entonces, ambos conceptos, el pensamiento y la palabra, el mundo oculto, el mundo revelado, estaban revelados en la tierra de Israel en la época de los tiempos del Beis Hamikdash, el templo. Por cuanto Rachel, de vuelta, representa el concepto de Dibur, palabra, representa el concepto de Alma Disgalia, el mundo revelado, por lo tanto, entonces en la tierra de Israel había un Gilu y Elokus, había una revelación de la presencia de Dios.
Es decir, cómo se veía y se expresaba esto en la práctica. Había grandes sabios, tenían Ruach HaKodesh, grandes profetas, como Rashi mismo explica sobre Yoina y Ezequiel, que la nebúa, la profecía está en la tierra de Israel, etc. Y en particular, en el Beis Hamikdash, en el templo propiamente dicho, estaba la residencia, Ashra Ashina, la residencia de la presencia de Dios, en Kodesh HaKadoshim, en el lugar más santo del templo, en el Urim Betumim, en las ropas del Kohen Gadol, en el servicio de los korbanos, caía un fuego del cielo. ¡Wow! Espectacular. Beis Hamikdash, ¿qué quiere decir? Gilu y Elokus. Estaba revelado Dios. Sea lo que fuera que era y cómo, no importa, estaba revelado Dios. Al punto tal que había profetas. Se te perdió algo, ibas a Shmuel y le preguntabas, ¿dónde está lo que se me perdió? Shmuel te decía, está en tal lugar. Profecía literalmente kipshutoy. Lo que no es el caso después de la destrucción de Beis Hamikdash, que el pueblo de Israel se fue al exilio. Y junto con el pueblo de Israel en el exilio está también la presencia de Hashem, la Shechina, que es el concepto de Rogel también. Rogel representa esta presencia de Dios, que lo llamamos Shechina, que lo llamamos Dvar Hashem, la palabra de Dios. Todo esto es el mismo concepto. Paréntesis, no tiene nada que ver con el Maimar, pero para entender mínimamente. Cuando la Torá habla de Rogel y Leia y Rogel, está hablando de estas mujeres literales que estaban casadas con un hombre literal, Jacob, etcétera, etcétera. Pero representan también cosas espirituales. Acá el Alter Rebbe está hablando de la representación espiritual de Rogel y Leia y toda esta cuestión. Rogel de vuelta es la palabra, lo que está revelado. Este Rogel. En la época del templo, eso estaba de vuelta revelado para todos, disponible. Al punto tal que había nebúa, profecía, grandes milagros en el templo, lo veían con los ojos de carne y hueso, pero cuando nos fuimos al exilio, la presencia de Dios también está en exilio. Es decir, que Rogel está en Golus. Rogel está en exilio en los 70 ministros, porque estamos esparcidos por todo el mundo, que es manejado, por así decir, por estos 70 ministros, etc. Y no ilumina en absoluto de la misma forma que estaba revelado en la época del Beis Hamikdash, del templo, que la palabra de Dios estaba totalmente revelada, lo que no es el caso. Hoy en día está escrito, es un posuk, un versículo, como Rogel, o sea, como una oveja, porque eso es lo que quiere decir Rogel, frente a sus esquiladores está en silencio. Quiere decir que el concepto de dibur, palabra, hoy está callada, está en silencio. Y esto que representa para nosotros en términos concretos y prácticos, avoides a birurim. Así dice el Alter Rebbe. Hay que refinar el mundo, hay que revelar la presencia de Dios en el mundo que está oculta. Esto es birurim, esto es el refinamiento del mundo. Y sin embargo, esto era en el resto del mundo. Y por eso somos esparcidos por todo el mundo, como dijo el Alter Rebbe, etc., para refinarlo, para revelar la presencia de Dios. Y Eretz Israel, ¿cómo funciona? En la tierra de Israel todavía ilumina Leia. Antes, cuando el templo estaba construido, ya vamos a ver qué quiere decir esto, paciencia. Cuando el templo estaba construido, ambos niveles estaban revelados. Ni que hablar en el Beis Hamikdash, pero en todo Eretz Israel. Ahora que estamos en Golus, estamos en exilio, Rogel está oculto en todo el resto del mundo, pero Leia está revelado todavía en Eretz Israel. ¿Qué quiere decir esto? Es un nivel espiritual extremadamente elevado, mucho más elevado que Rogel, porque Leia representa como el pensamiento frente a la palabra. Leia es el pensamiento, Rogel es la palabra, y así como el pensamiento es más elevado que la palabra, de la misma manera, esta revelación divina que hay en la tierra de Israel hoy, que también estaba en la época del templo, pero todavía está ahí, no se fue. Rogel se fue, Leia no. Porque el Alter Rebbe trae acá en un paréntesis. En general yo trato de saltear los paréntesis porque son complejos. Entonces lo leo así rápidamente porque es interesante y seguimos avanzando. Porque en realidad Leia no está en Golus. Leia no está en exilio. Paréntesis que yo pongo, no está en el texto. El Frierdiker Rebbe mencionó el nombre del Rebbe Rashab. Solamente nuestros cuerpos se fueron al exilio, nuestras neshomes no están en exilio. La neshome no está en exilio, el alma no está en exilio. Que ese concepto, más o menos, lo que está diciendo el Alter Rebbe acá. Leia no está en Golus. El paréntesis dice así, Leia no está en Golus. Porque Rachel en realidad es la mem cerrada, representa la mem cerrada, que... Perdón, la mem abierta, La mem abierta, sí, porque si no tiene sentido. Que la mem, ¿vieron cómo se escribe la letra mem? Tiene abajo un agujerito, un huequito. A partir de esa mem puede haber nutrición a la impureza.
en el tiempo de Golus. Lo que no es el caso con la mem cerrada, que es lo que representa Leia. Y fíjate en el Zohar acá y allá, etcétera, etcétera. Ese es el paréntesis. Que de vuelta, yo en general salteo los paréntesis. Sin embargo, ok, entendimos que el ejemplo de la diferencia entre Leia y Rochel es como el ejemplo entre la diferencia entre el pensamiento y la palabra. Sin embargo, por cuanto se trata de Leia, un mundo oculto, por lo tanto, la revelación divina hoy en día en la tierra de Israel no es ni parecida a la revelación divina que había en el mundo, en la tierra de Israel en la época del Beis Hamikdash, del templo. Sin embargo, voy a leer 2 líneas más y voy a explicar esto. No es más fácil de lo que parece. Paciencia. Sin embargo, grandes tzadikim que están en la tierra de Israel, pueden hoy captar también grandes asuntos espirituales, incluso superior a lo que captaban los tzadikim como ellos en la época del templo. ¿Por qué? Porque la captación hoy en la tierra de Israel proviene del pensamiento supremo, como todavía está por encima de investirse en la palabra. Y como el Arizal captó Hasagoy Satsumois, dice la Terebe, cosas impresionantes, lo que no captaron grandes tzadikim en las generaciones anteriores. Punto. Antes de seguir adelante, porque ni siquiera planteamos ninguna pregunta ni nada, ahora viene la pregunta del Maimar, ni siquiera empezamos, por así decir. Lo único que hizo el Alter Rebbe fue plantear conceptos. Vamos a poner las cartas en la mesa. Una vez que tenemos las cartas en la mesa, el Alter Rebbe va a plantear una pregunta bomba, tremenda, pero tenemos que saber de qué está hablando primero. Ok, súper resumen de lo que vimos hasta acá para entender cómo va a ser la pregunta. Tenemos a Leia, tenemos a Rochel. Leia representa las letras del pensamiento, el mundo oculto, lo que no captamos, lo que no vemos. Esto es lo que representa Leia. Rochel representa la palabra, lo que está revelado, lo que se ve, lo que se capta, lo que se entiende, etc. Ese es Rochel y Leia. En la época del Beis Hamikdash del templo, en la tierra de Israel, había 2 niveles espirituales que estaban revelados. Leia y Rochel, ambos. Por eso había gente que captaba en las calles, en los chicos tenían profecía, tenían nebúa, era impresionante. El Beis Hamikdash, ni que hablar, se veían milagros de carne y hueso, con los ojos, podía ver los milagros. Espectacular. Nos fuimos al exilio, chao, no hay más Beis Hamikdash, está destruido, que se construya rápido en nuestros días. Pero ahora no está. ¿Qué pasa? ¿Qué representa esto? Ok, Rochel, chao, no está más revelado. No hay nada revelado que tenga que ver con la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que no vemos el Ocus, no vemos la presencia de Dios. Esto es lo que quiere decir, porque de vuelta, Rochel es revelación a otros, como la palabra que se revela a otros. Bueno, no se ve más. Chao, silencio. El Alter Rebbe trajo el pozo que es famoso, que Rochel, Lifnei Kosesea Nelama, como una ovejita, que Rochel quiere decir oveja, frente a sus esquiladores, está en silencio. Chao, no vemos el Ocus. Pero Leia todavía está revelado. ¿Qué quiere decir que Leia está revelado? Quiere decir que grandes tzadikim, el Alter Rebbe literalmente dijo tzadikim gedolim, grandes tzadikim todavía pueden captar cosas. ¿La gente común? No. ¿Grandes tzadikim? Sí. ¿Por qué? Y porque eso está disponible, esa cosa que llamamos Leia, el mundo oculto, está disponible. Pero lo que está disponible es, de vuelta, algo que se llama pensamiento, algo que en general representa algo oculto, por eso necesitas grandes tzadikim para llegar a esto. Y no, hoy en día no. Y por esto mismo, hoy en día podemos captar, los grandes tzadikim pueden captar, como el Arizal, de eso está hablando, de ese nivel está hablando, cosas impresionantes que incluso antes no las podían captar. Stop. ¿Qué está diciendo el Alter Rebbe? Si antes también estaba revelado. El Alter Rebbe está diciendo algo que, en mi humilde opinión, no está escrito acá, es fantástico, yo lo entiendo así. Cuando alguien está hablando, no podés entender los pensamientos de esa persona. Olvídate. El tipo está hablando, estás ocupado con la palabra. Entonces el pensamiento no existe. No me interesa lo que está pensando. Pero si la palabra está oculta al toque, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Quiero saber, porque estás en silencio, me pone nervioso. ¿Qué pensás? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que para los grandes tzadikim hoy, no para nosotros, porque yo soy gente común, pero para los grandes tzadikim pueden acceder al pensamiento divino. Nosotros no accedemos ni a la palabra ni al pensamiento, olvídate. Pero antes, en la época del templo, ¿podían acceder al pensamiento divino? No, porque estaba la palabra revelada.
Y si está la palabra revelada, el pensamiento no llegás. Hoy, entre comillas, hoy, el Arizal, yo qué sé, pueden acceder al pensamiento divino. Porque la palabra está oculta. Entonces, ¡pum!, llegamos más alto todavía. Pensamiento divino. Todo esto que yo expliqué y el Alter Rebbe explicó, y yo lo expliqué a mi manera, es las fichas, cada uno en su lugar. Ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿por qué Jacob odiaba a Lea? Pará. Lea es muy superior a Rochel. Entonces, ¿por qué hay que odiarla? Todo lo contrario. A Rochel tenés que odiarla. Vos no sabés nada. Lea. La Toira dice, Snua. No dije. Lea se sentía odiada. Después podemos discutir si ella se sentía... No, okay, podemos discutir. El punto es que Akadosh Baruj Hu vio que Lea era odiada. La Toira dice odiada. ¿Por qué era odiada Lea? Entonces el Alter Rebbe explica todo el resto del Maimar para explicar esto. Yaakov captó claramente, porque no era ningún tonto obviamente, que Lea era superior. Lea era el mundo del oculto. Pero el asunto es así. O sea, Jacob sabía perfecto que Lea era superior a Rochel. Y sin embargo amaba a Rochel y odiaba a Lea. Con todo lo que quiera decir odiar, no sé. Ese es el lenguaje de la Toira. Así que no voy a entrar en los detalles ahora, si está bien. No interesa. El asunto es así. Jacob se llama el Briach HaTichon. Mabriach min hakotze lakotze. Jacob, ¿qué representa espiritualmente a Jacob? Jacob representa en el Mishkan, no quiero entrar en todos los detalles porque es larguísimo, pero en el Mishkan había paredes, en el tabernáculo había paredes. Y las paredes estaban agarradas con unos palos, unas varas. Había una vara que milagrosamente, porque era madera, recubierta, bueno, no era recubertador, pero era madera, había una vara que la metías por un agujerito de una pared y daba la vuelta a todo el Mishkan. Una cosa milagrosa, no importa, pero se llama Briach HaTichon. La vara esta que iba en el medio, Amabriach min hakotze el hakotze, que va de un extremo al otro extremo, de un extremo del Mishkan al otro extremo del Mishkan. Milagrosamente, punto. Así es el Mishkan. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, es otra clase. Es el Mishkan. No, en el medio. En el medio. Esto es lo que representa Jacob. Es decir, en otras palabras, Jacob es el encargado de proyectar la luz infinita de Dios de un extremo superior al extremo inferior, desde Keser, no importa lo que es la corona divina, etcétera, el que sabe bien, el que no sabe no pasa nada, hacia abajo de todo, desde lo más elevado hasta lo más bajo. Y por lo tanto, está escrito, y lo decimos en el Daven en todos los días, ve lo que Jacob, lo que Abraham, lo que Yitzhak, ve lo que Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué decimos y el Dios de Jacob? Esa Vov ahí, la letra Vov es un palito que representa proyección desde arriba hacia abajo. Eso es la Vov. Y también decimos Vehanoira, que Dios es un señor, digamos, y temible, esa Vov es un y. Es decir, que unifica Gesed y Gvura, que representan a Abraham y Yitzhak, bondad y severidad, no importan los detalles, pero ¿cómo hace para unificar estas dos cosas que son en realidad opuestas, bondad y severidad, derecha, izquierda, etcétera, etcétera? Abraham y Jacob, a través de proyectar algo superior a ellos dos. Entonces, desde arriba de todo hasta abajo de todo, Jacob proyecta la presencia de Dios. ¿Y cómo se hace esto? A través de Bitul, que no es el asunto central de este Maimar. No importa ahora, ¿sí? Creo que, si no me equivoco, es la única vez que menciono esta palabra. No es el asunto central. A través de anularse, entregarse. Ok, Jacob era Botel, estaba anulado. Mazel Tov, seguimos con el Maimar. No es el asunto central. Todas las proyecciones divinas de Jacob eran, de vuelta, desde un extremo súper elevado hasta el extremo más bajo. Es decir, hasta el extremo que se llama Malchus, el reinado divino, sea lo que fuera que quiere decir, alma disgalia, al mundo revelado, a la palabra divina. Y esto es lo que significa que Jacob amaba también a Rochel más que a Lea. Porque todo el deseo de Jacob era que se revele Dios aquí abajo, en el mundo revelado. Lea es muy linda y es muy buena, pero ¿sabes qué? Representa que Dios está oculto en el mundo. Y Jacob decía, no me interesa eso, no quiero eso. Eso, entre comillas, lo odio, lo rechazo. Dios tiene que estar revelado acá abajo. No vengas con bobe maíces. No, pero Dios está en todos lados. ¿En serio? Yo quiero ver. No, pero si vos en realidad pensás, ¿en serio? Yo quiero ver. Carne y hueso. No me vengas con bobe maíces. Historias que raras, que la mística. ¿Qué mística ni mística? Quiero ver a Dios. Y de hecho los profetas dicen, eso es lo que significa Mashiach.
Con ojos de carne y hueso vamos a ver a Dios. A través de esto, y fíjese lo que dice Jacob, lo que dice el Alter Rebbe, digamos, explicando a Jacob. A través de que se proyecte la presencia de Dios y la revelación de Dios, valga la redundancia, revelada, en un mundo revelado, aquí abajo físicamente, a través de esto todos pueden recibir y todos pueden percibir a Dios, cualquiera, no tenés que tener méritos. Antes el Alter Rebbe dijo, los tzadikim gedolim, los grandes tzadikim captan a Dios, Mazel Tov. Yo no soy un grande tzadikim, y yo también quiero ver a Dios. ¿Por qué no? No, pero si vos trabajás mucho, no voy a trabajar nada, Gornisht. Soy lo que soy. ¿Qué crees de mí? Quiero ver a Dios. Y los profetas dicen que voy a ver a Dios. Tráemelo. Entonces Jacob estaba buscando eso. Jacob, ¿qué quería? Que todos puedan acceder a percibir a Dios. Lo que no es el caso con el mundo oculto, alma discasia. ¡Ay, qué lindo mundo oculto! Sí, todo lo que quieras. Yo no quiero eso. No va. No me conformo con eso. Por eso está escrito que Jacob le dio un beso a Rochel. Así como el concepto de un beso, Vaishakeyu, dice la Treve, le dio un beso uno al otro. ¿Qué representa el beso? El beso representa ¿qué? El concepto de Chabad, el intelecto, que es la unión en forma de beso, no importa todos los detalles, se apega a un espíritu a otro espíritu. Esto es lo que significa un beso, que es como un beso literal, que viene de Pnimius Ahava. ¿Por qué le das un beso a otra persona? Porque realmente lo querés. Si no, no. Y por eso Jacob le da un beso a Rachel. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo estaba buscando toda la vida. Esto es lo que yo estaba buscando. Una tipa que me ayude a revelar la presencia de Dios en el mundo. ¡Ah! Esta es la chica. Y Leia es hermosa, pero no es lo que estoy buscando. Porque Leia representa que Dios está oculto en todo el mundo. Sí, ya lo sé eso, pero no. Y Jacob proyectó esta cosa que el Alter Rebbe lo mencionó como Chabad, no importa ni lo que es, una cosa súper elevada, también en Rochel. También en Rochel. Paréntesis, no está en el Maimer, es como yo lo entiendo nada más. ¿Qué significa que en proyectar algo en las palabras? Las palabras están formadas de letras, un montón de letras. Si vos tenés solamente las letras, pero no tenés el concepto, son letras desordenadas y no significan nada. No quiere decir nada. Vos tenés la palabra Boruch, que es el clásico ejemplo que trae el Alter Rebbe también en Maimorim. Boruch quiere decir bendito. Beis, Reish, Vov, Hof. Muy lindo. Si vos agarrás las mismas letras y las das vuelta, las pones en otro orden, lo que sea, el concepto Boruch se perdió. No sé qué quiere decir. Hacer una Hof, una Vov, qué sé yo. No significa nada. No quiere decir nada. Ahora, cuando vos las ordenás como corresponde, esto quiere decir que Dios sea bendito y la fuente de las bendiciones, qué lindo. Un concepto muy interesante. Esto es lo que significa bajar energía a la palabra. Que la palabra tenga un sentido, tenga algo que represente efectivamente algo y no sea solamente un montón de letras desordenadas. Esto es lo que Jacob quería proyectar en Rochel. Por eso le dio un beso. ¿Por qué le dio un beso? ¿Por qué no le dio la mano? ¿Por qué no le dio un abrazo? Nada. El beso es Pnimius Ahava, dice el Alter Rebbe acá. Es lo más profundo del amor. Esto es lo que Jacob, y eso realmente proyecta. Y por eso está escrito, le dijo Jacob a su suegro, Laban, voy a trabajar 7 años por Rochel, tu hija pequeña. Porque Laban, acá lo vemos, el Alter Rebbe lo explica a Laban de otra manera totalmente diferente de la normal. Laban el arameo era un desastre, era terrible, fatal. Mejor perderlo que encontrarlo. Pero en realidad, al Pikabala, en Hasides, etc., Laban representa un nivel espiritual extremadamente elevado. Loiven Elien se llama. La blancura suprema. Mokoira Hasadim, la fuente de la bondad divina. Eso es lo que representa Laban ahí arriba. En la cosa. Entonces, ¿qué quería Jacob? Escuchen las palabras, es muy interesante. Kule Rahamim, todo misericordia, todo bondad, todo bueno. No hay izquierda en ese lugar. Atik Yoimin, lo que sea, como se llame. Pero aquí abajo, todo ese nivel, toda esa cosa se proyecta en Laban. Y bajó en Laban Agashmi, en este tipo que era fatal. Fatal. Y sin embargo, aún así está escrito, nada que ver con lo que estamos estudiando, pero el Alter Rebbe conecta para decir, ¿lo ves? ¿Te das cuenta que hay algo especial acá? Que cuando una persona tiene tzorás, Parshas Tazria, Metzoira, si se puso todo blanco lleno de tzorás, toir, eso es puro.
Si tenés una manchita nomás, sos impuro. ¿Estás todo blanco? Eso es puro. Lavan, blanco. Expresar la misericordia y bondad divina, eso es todo, eso es puro. Incluso una mancha, eso es puro también. Y sobre el Lavan está escrito, Vayashkem Lavan Baboiker, se levantó Lavan a la mañana, es decir, que todos los días a la mañana se proyecta justamente esta bondad suprema divina. Y Lavan le da besos a sus hijos y a sus hijas. Esto es lo que dice la Toira, es decir, que se proyecta en todos los partzufim, en todas las configuraciones de diferentes filos, que no importa ni qué es, del mundo de Atzilus, varones, mujeres. Y después Lavan vuelve a su lugar. Como dice la Toira, Lavan Shabli Mekoimoy. Lavan vuelve a su lugar. El Alter Rebbe está explicando los versículos de la historia de la Toira, pero en términos místicos. ¿Cuál es el lugar de Lavan? Muy, muy arriba. Y Jacob se va a su camino. ¿Cuál es el camino de Jacob? Justamente, proyectar desde el Loiven a Elion, desde este nivel tan elevado de Lavan, muy, muy abajo, en Rochel, la pequeña hija, la chiquitita, la pobrecita, Dibur. Que esté revelada la palabra de Dios, o sea, que esté revelada la presencia de Dios aquí abajo. Que lo podamos ver. Esto es el trabajo de Jacob. Ok. Entonces entendimos, no terminamos, pero entendimos por qué Jacob quería tanto a Rochel y no a Leia. Porque la vida de Jacob era revelar la presencia de Dios en el mundo. Y Leia no era un conducto para esto. Rochel sí. Ok. Siendo así, que Rochel representa revelación, la palabra divina, la presencia de Dios en el mundo, etcétera, etcétera. El Alter Rebbe tiene otra pregunta bomba. ¿Por qué era estéril? No tiene sentido. Tiene que ser al revés. Era la que tenía 350.000 hijos, revelar, dar, poner, estar, y este era estéril. No tiene sentido. ¿Por qué era estéril? Pregunta el Alter Rebbe. El Alter Rebbe dice, cuando vos entiendas realmente lo que yo te expliqué, ahí vas a entender por qué Rochel era estéril. Porque el nacimiento, el concepto de Hoilad, el concepto de nacimiento, desde la palabra, es una revelación en el mundo que se llama Bria y Tzri, así, no importa, Bebia, ahí está. Y no puede haber, es decir, una revelación en un mundo inferior. Y no puede haber nacimiento y una revelación en un mundo inferior, porque las criaturas, estas son las palabras del Alter Rebbe, ahora yo lo voy a explicar como yo lo entiendo. Porque las criaturas de los mundos inferiores están separadas. Y no se puede revelar en ellos la presencia de Dios. O sea, este Loiven Elion, este blanco supremo mencionado, punto. Con esto el Alter Rebbe explicó por qué Rochel era estéril. ¿What? ¿Qué quisiste decir? Como yo lo entiendo es lo siguiente. Si vos vas al primer año de física, de la facultad de ahí en la universidad, qué sé yo, física, y querés estudiar física y te gusta la cosa, pero no sabes nada, simplemente estás empezando y querés estudiar, buenísimo. Y viene el premio Nobel de física, que se la sabe todas, de la A a la Z, y empieza a hablar de las cosas más profundas y más complejas de la física cuántica y Sarasasasa que el tipo descubrió hace 3 días y lo publicó en un paper y se ganó el premio Nobel y qué sé yo, y los chicos están ahí mirando y no entienden nada. Cero. ¿Por qué? Y porque es too much, demasiada información, demasiado profundo, en cantidad y en calidad, para un recipiente que recién empieza. ¿Qué querés? Tráeme otra idea. Yo soy inteligente y por eso vengo a esta facultad, pero no entiendo esto. Too much. Loiven a Elion, con ese ejemplo podemos entender lo que está pasando acá. Loiven a Elion, esta blancura suprema, la misericordia absoluta de Dios, la fuente de la bendición, de la bondad divina, etc., es algo extremadamente elevado, que no se puede poner en palabras. No hay cómo revelar esa cosa. Entonces, Jacob proyectaba todo eso, le dio, entre comillas, el beso a Rochel, introdujo todo esto en Rochel, pero Rochel no lo podía revelar. Es too much. ¿Por qué? Porque los receptores de toda esa energía no podrían entenderlo nunca. No hay cómo explicarlo eso. No hay cómo hablarlo, no hay cómo decirlo. En las palabras del Alter Rebbe, si el trabajo de Rochel es revelar algo en los mundos inferiores estamos como, entre comillas, separados de Dios. Y no lo captamos. No lo podemos entender. Entonces no hay cómo revelarlo. ¿Cuál era la función de Jacob con Lea? Ok. Nos falta el resto del Maimer. Paciencia. Está bien la pregunta, pero espera, no terminamos.
Lo que está explicando el Alter Rebbe entonces es que a pesar de que Jacob amaba más a Rochel, porque Rochel tenía esta cosa del dibur, la palabra, etc., aún así Rochel era estéril. Llegaba hasta ahí esa energía y no bajaba más, no se revelaba más, porque el mundo no podía soportar esa energía. It's too much. No por problemas de Rochel, no por problemas de Jacob, ni de Laban, ni ninguno de estos personajes que les cambiamos el significado, por así decir. Porque ahora Jacob significa el que trae la energía divina, Laban es la fuente de la energía divina, Rochel es la que revela la energía divina, todo bien, pero el mundo no lo puede soportar esto. It's too much. La misericordia divina absoluta, la fuente de la bondad divina, es too much en el mundo, demasiado. Pero Leia, por el otro lado, que es el pensamiento, representa el concepto de pensamiento, ella tuvo 6 hijos. Hey, ¿cómo es esto? Que esos 6 hijos representan las Sfires de Atzilus, no importa ni qué es, 6 emanaciones divinas, revelaciones divinas, expresiones divinas, etc. De un mundo muy elevado, que son la fuente de las tribus del pueblo de Israel, como sabemos, las tribus de Dios, etc. Y Leia es la que en la práctica dio a luz, reveló estas 6 cosas. La séptima era esa Rochel. Las 6 cosas representan a los hijos de Leia. El Alter Rebbe explica, Yehuda, ¿qué es Yehuda? Leia dijo cuando tuvo a Yehuda, Pam, hoy de Hashem. Ahora voy a agradecer a Dios. Concepto de bitul, de vuelta. Hoidá, reconocimiento, agradecimiento. Y este reconocimiento y agradecimiento se proyecta del pensamiento justamente. ¿Cuándo realmente sos agradecido a otra persona? Cuando reconoces y entendés lo bueno que esa persona hizo por vos. Si no lo entendés, no vas a decir gracias tampoco. Lo mismo pasa con Reuben, con Shimon, que son el concepto de reía. El Alter Rebbe explica esto ampliamente en otros Maimorim. Visión, audición, también es algo que trasciende la palabra, el dibur, sino que surgen del pensamiento. Y también Levi, que es Reuben, Shimon, Levi es el tercero. No sé por qué el Alter Rebbe los dijo de otro orden acá, no tengo ni idea, pero ese es el orden que el Alter Rebbe eligió. Yehuda primero, Reuben después, Shimon y ahora Levi. Levi es iskashrus, es conexión. Como dijo Leia, Apá mi love y she elai. Ahora se va a conectar mi esposo conmigo, me va a querer, porque tengo un montón de hijos, 3 hijos, etc. Reuben, Shimon y Levi. Levi era el tercero. Se proyecta esto también del pensamiento. Como ves en la práctica, una persona que es Baal Machshove, un tipo que piensa, que ni siente las cosas que le van pasando frente a él, porque está totalmente conectado con lo que está pensando. Un tipo que es un contemplador por naturaleza, no le importa lo que pasa alrededor de él. Cuentan de Reb Yoel, el Hoizer de Rebbe, de Reb Yoel Kahn, que una vez la esposa le dio, es famoso el maíz, le dio unas bolsas de basura para sacar a la calle cuando salga, porque iba a 770 y apareció en 770 con la bolsa de basura. Le preguntó a Reb Yoel, ¿no? ¿Trajiste basura a 770? Ni me di cuenta, no me olvidé. Estaba pensando, andá a saber en qué cosa estaba pensando y ni se dio cuenta que estaba cargando la bolsa de basura. Tenía que dejarlas en el tacho. No se dio cuenta, no, estaba en otro mundo. Acá el Alter Rebbe trae como el maíz de tal, el maíz de tal, ok. Por lo tanto, de Leia, que era este mundo de pensamiento, y particularmente hablando de Levi, que es este mundo de la unión y la conexión, estar en otro mundo pensando, etcétera, unido a ese pensamiento, apegado a esto. Hoy en día en psicología moderna sería concentrado y con todos los problemas que tienen los chicos para concentrarse, etcétera, etcétera. De Levi salió Moishe. Moishe Rabbeinu era un Levi. ¿Por qué? Perdón, con esto podés entender, con esto podés entender que Moishe Rabbeinu era Chovat Pe, Chovat Loshen, le costaba hablar a Moishe. Hablaba medio raro, tenía la boca pesada, la lengua pesada. ¿Por qué? Porque estaba tan apegado y tan anulado. Él se sentía, ¿qué soy yo? No soy nada, no soy nadie, etc. No podía hablar. Se paraba a dar un shiur y no le salía. Porque estaba pensando. No puedo hablar ahora, estoy pensando. Pero tienes que dar un shiur. ¿Qué sé yo? Estoy pensando. No podía dar, porque el dar es hablar, tenés que hablar.
Y la principal diferencia entre la unión, el skashrus, la conexión de Levi, que Levi es como levaya, como acompañar, que es una anulación completa, estar totalmente apegado al pensamiento. Eso por un lado. La diferencia de eso con Yehuda, que Yehuda es oidá, es agradecimiento, y como dijimos antes, para agradecer tenés que reconocer, entender, pensar qué está haciendo la otra persona por vos, por eso le agradeces. ¿Cuál es la diferencia entre Levi y Yehuda? Ambos son anularse, porque al final cuando agradeces estás anulándote a otro y reconoces que te hizo un favor, etc. Que Yehuda es un concepto de bitul, anulación revelada. No tiene nada que ver con el bitul de Jacob antes, nada que ver. Por eso dije que no repetía el Alter Rebbe esta idea. Yehuda representa una anulación en forma revelada. Como por ejemplo cuando decimos moidim, agradecemos a Dios, reconocemos a Dios, nos prosternamos, bajamos la cabeza, etc. En forma concreta. Y por eso que salieron los reyes de la casa de David, de Yehuda justamente, cuya anulación de estos personajes era una anulación clara, concreta, completa, al punto tal que David Amelech, el Alter Rebbe lo trae acá, pero bailaba como un tonto y decía que a mí no me importa nada, yo estoy sirviendo a Dios. Totalmente en otro universo, totalmente anulado. Pero Levi, Levi es una conexión y es una anulación bepnimius, muy interior, su esencia. Pero Bejitzoinus no lo ves, en forma exterior no lo ves en absoluto. No se expresa, no se ve. Y es como la anulación que tienen los cielos, las huestes del cielo, que se prosternan a Dios, etc. Que en realidad no es que el sol piense y la luna piense, sino que son malojim, son ángeles que están anulados a Dios y se prosternan, y a través de prosternarse esos ángeles generan que el sol, que es lo que maneja ese ángel, se vaya del este al oeste, etc. Y después, una vez que Leia tuvo estos 6 hijos, que cada uno de ellos es una tribu del pueblo de Israel, después la Torá dice, después de tener 6 hijos, no tuvo más hijos. Es decir, que no podía revelar más. Hasta ahí llegó, por así decir, la revelación de Leia. Tiene un límite. Pero Rochel podía seguir revelando a Ein Sof, infinitamente. Ok, hasta acá llega el Maimer propiamente dicho. De acá en adelante hay todo un paréntesis largo. Pero dice revelar en cuanto a tener hijos. ¿Leia o Rochel? Los dos. Ok, lo que pasa que, vamos paso a paso. Acá aparece todo un paréntesis largo. Este paréntesis casi seguro es del Tzemach Tzedek. O sea, el Maimer del Alter Rebbe terminó. ¿Qué nos enseñó el Alter Rebbe? Ahora vamos a hablar de esto, pero ¿qué nos enseñó el Alter Rebbe? Vamos paso a paso. Punto número 1, el Alter Rebbe dijo, hay 2 hijas de Laban. Hija número 1, Leia. Hija número 2, Rochel. Leia representa pensamiento, ocultamiento. Rochel representa palabra, revelación. Mundo oculto, mundo revelado. El Alter Rebbe trae en otro Maimar, ¿por qué Jacob odiaba a Leia? Con esta misma idea del pensamiento, etcétera, etcétera. Jacob no la entendía a Leia. Era algo que estaba muy por encima de él. Porque Leia representa el pensamiento y Jacob representa las emociones. Y las emociones son derivados del pensamiento. Jacob no la entendía. Flaca, no te entiendo. Me causa angustia. ¿Por qué no te entiendo? Es angustiante. Yeah. Ok. Estos son Rochel y Leia. Rochel y Leia. Perfecto. Y el Alter Rebbe explicó que en la tierra de Israel tenías una revelación en la época del templo, una revelación divina determinada, tanto de Rochel como Leia. Y en la época hoy en día, en el Golus, en el exilio, Leia está revelada. Rochel está oculta. ¿Qué quiere decir esto? Que no vemos a Dios, no está la presencia de Él, estamos en Golus, esparcidos por el mundo, etcétera, etcétera. Pero los grandes tzadikim en Eretz Israel pueden captar el pensamiento divino, Leia. Esto es lo que el Alter Rebbe planteó. Y después preguntó, ¿por qué Jacob odiaba tanto a Leia? Y el Alter Rebbe contestó que la función de Jacob es proyectar la presencia de Dios aquí abajo. Y Leia no es el conducto para eso. No. Rochel es el conducto para eso. Por eso Jacob amaba a Rochel y no a Leia. Pero aún así, el Alter Rebbe dijo, aún así, Rochel era akara. ¿Cómo es? Rochel era estéril. Rochel era estéril. ¿Por qué? Porque la proyección divina que Jacob quería
digamos, enchufarle a Rogel a través del beso que le dio, etcétera, etcétera, viene de un nivel espiritual muy elevado. Loiven a Elion, Rogel era hija de Laban. Entonces estaba buscando Jacob revelar algo que en la práctica no era posible revelarlo. No por culpa de Jacob, no por culpa de Rogel, por culpa del mundo. El mundo, el Alter Rebbe dijo claramente, el mundo está como nifradim, separado de Dios. No percibimos a Dios. Entonces no se puede revelar con toda la fuerza la esencia de Dios acá. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? El Alter Rebbe lo dijo antes. Birurim. Avoida y beterech birurim. Tenés que refinar. Cuando vos refinás el mundo, te refinás a vos mismo, creces, te desarrollás, estudias Toira, cumplís mitzvot, etc. Ahí podés recibir el Gilu y esta revelación de este Loiven a Elyon. Y ahí se puede cumplir la kavana, digamos, la intención inicial de lo que Jacob quería. Ok, con esto entendemos también por qué es Leia la que tuvo 6 hijos y no Rogel. ¿Por qué Leia tuvo todos esos hijos? Porque en la práctica es a través de un ishtalshelos, una cadena de niveles, paso a paso. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, cada uno representa una forma de servicio a Dios. A través de esas formas de servicio a Dios es que puede bajar la energía a nosotros. Dicho de otra manera, Jacob quería saltearse a Leia y llegar directamente a Rogel. No es el camino. Tiene que pasar por Leia y tiene que tener diferentes niveles, uno abajo del otro, para que después pueda llegar a Rogel. Por eso después de que Leia tuvo hijos, ahí Rogel se puso a tener hijos. Rogel originalmente era estéril, no puede tener hijos. Bueno, Leia empezó, 1, 2, 3. ¡Ey! Pero a vos te odio. Sí, porque no entendés. Si Leia no hubiese tenido hijos, Rogel no hubiese podido tener hijos. ¿Por qué? Porque Jacob quería revelar algo en Rogel, con el beso que le dio, todas esas cosas. Jacob quería revelar algo en Rogel, súper elevado. Pero no se puede revelar eso. Entonces Rogel, entre comillas, siempre hubiese sido estéril, no hijos, 0. Ahora, cuando Leia empieza a tener hijos, pum, 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 uno atrás del otro, empieza a bajar esa energía y a, adaptarse, por llamarlo de alguna manera, adaptarse al nivel para ir bajando. Cuando ya bajó esa energía, ahora Rogel puede tener hijos. En otras palabras, en el ejemplo que dimos antes, de este premio Nobel y qué sé yo, y viene a hablar con los jovencitos estos que empezaron ahora a la facultad, no entiende nada. Ok, empezá a rebajar, en el buen sentido empezá a rebajar tu información. Pará, estás hablando ahí arriba, no te entiende nadie. Empezá a bajar un poquito. Bajá de nivel en tu cabeza. Un nivel, otro nivel, otro nivel, hasta que vos veas que los chicos, dijo algo que entendí. Ok. El Alter Rebbe dijo que, lo que pasa es que yo lo hice medio rápido a propósito, porque no es el asunto central de Maimar, pero el Alter Rebbe dijo, todos los hijos de Jacob, de Leia, quiero decir, de Jacob y Leia, eso quise decir, son niveles del mundo de Atzilus. Quiere decir, igual está oculto. Y el Alter Rebbe dijo una y otra vez, bitul, o sea, cada uno de ellos representaba un servicio a Dios en forma de bitul, en forma de anulación. Y el bitul es algo interior, es algo adentro, no es algo que sale a la calle, no se ve. Entonces, todos los hijos de Leia son niveles intermedios, comillas, ocultos, para llegar a Rogel. Es como el profesor que tiene que en su cabeza, él bajar la información. Él tiene que hacer el ejercicio del famoso tzimtzum, qué sé yo. Siguen en forma Claro, oculta. así lo entiendo yo, Y sí. porque si pienso en Yosef, que salió afuera, que fue el único. Yosef es el que se va de Eretz Israel, se va a Mitzrayim, sí, es una continuación, digamos, de todo esto. Tiene ¿Sí? sentido que él sí está en Él es el que sale al mundo y es el que se involucra con el mundo. Y si te fijas, el Alter Rebbe lo dice en otros Maimorim, Yosef es involucrado en el mundo, siendo virrey de Egipto, digamos, con un montón de ocupaciones, el WhatsApp no paraba de sonar. Sin embargo, el tipo estaba súper apegado a Dios. Y los hermanos de Yosef, o sea, Reuben, Shimon, bla, 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 dicen, no, para pegarse a Dios tiene que ser pastor. Si no, no hay forma, nos vamos a confundir, no vamos a salir al mundo.